Ponga atención, ¿verdad? Ponga atención. Es parte también de lo que estuvimos dando de enseñanza el miércoles, ¿verdad? Preguntaba al Señor qué compartir, ¿verdad? Y el Señor me indicaba dar continuación, ¿verdad? En esta vez que se compartió el miércoles. Así que los que se vinieron el miércoles, hoy va a ser una retroalimentación para ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Y pues bueno, aquí hay una exhortación para poner atención, mis hermanos, ¿sí? Y voy a invitarles que abran la escritura Mateo capítulo 11, verso 15. Ahorita nos centramos en la escritura que tenemos preparado, ¿sabe? Mateo capítulo 11, verso 15, y es una palabra que solamente es de oír, ¿sí? Pero aquí, para entender toda esta porción de la escritura, nos habla aquí que cuando Juan estuvo en la cárcel, ¿sí? Mandó a uno de sus discípulos a preguntar si Cristo era el que había de venir, el Mesías o no, o esperaremos a otro. Y usted recuerda esta porción de la escritura donde Cristo le dice, bueno, digan a Juan, ¿verdad? Que los sordos oyen, ¿verdad? Etcétera. Empieza a decirles, ¿verdad? Las maravillas que él estaba haciendo, ¿sí? Y pues bueno, y es ahí cuando vemos en este versículo 15, cuando termina él de decir todo esto, hermanos, dice, el que tiene oídos para oír, oiga, una vez más. ¿Cómo dice? El que tiene oídos para oír. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que desde sus hogares dispusieron sus corazones, Señor. Padre, como dijo tu siervo, el apóstol Pedro, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A dónde, Señor? Si solo en tu presencia estamos seguros, Señor. Solo en tu presencia, Padre, estamos refugiados. Y aquí estamos porque te necesitamos, porque tenemos hambre de ti, Señor. Alimenta nuestra alma, nuestro hombre interior, Señor. Refresca, Señor, de agua viva nuestros corazones sedientos, Padre. Y que al salir, Señor, de este lugar, Señor, Padre mío, salgamos diferentes, Señor. Nuestro corazón diferente, nuestros pensamientos diferentes, mi Señor. Porque es tu palabra que es enviada en cada vida, en cada corazón por un propósito, Padre, y no vuelve vacía. Con esa disposición nuestros corazones y mansedumbre recibimos tu palabra y vamos a poner atención a ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los evangelios, mis hermanos, en cada uno de los evangelios Jesús habla es precisamente de lo que nosotros estamos ahorita tomando lectura. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué el Señor decía esto al final de una parábola? Al final de una enseñanza, mis hermanos. O sea, al final de un dicho, de una parábola, tenemos este ejemplo, lo que acabamos de leer. Estaba dando la enseñanza, estaba dando la parábola y viene esta exhortación. El que tiene oídos para oír, oiga. Acompáñenos a Marcos, por favor, capítulo 4, versículo 9, y luego nos vamos a pasar al verso 23. Para ver que aquí en los evangelios tenemos esta exhortación para nosotros como iglesia, mis hermanos. Vemos una parábola y al final de esta parábola, ¿qué es lo que dice? En el versículo 9, ¿qué dice? A ver, si me están poniendo atención, ¿verdad? Sí, una vez más.
oigan. Amén. Ok, vamos al verso 23. Vamos a ver otra exhortación. ¿Sí? Ahí mismo, capítulo 4, verso 23. Porque refiere también otra enseñanza, ¿verdad? Otra parábola. Dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Se dan cuenta que al final de una enseñanza, al final de una parábola, de un dicho, ¿verdad? Decía: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, ¿quién es el que tiene oídos para oír? O sea, mejor aún, hermanos, ¿quién es el que tiene oídos? Todos tenemos oídos, ¿verdad que sí? Todos tenemos oídos. Pero vamos a ver aquí, hermano, la diferencia, porque los oídos son un rasgo compartido por toda la humanidad. Se ve, es externo, mis hermanos, ¿sí? Pero no tener oídos, el no tener oídos sería algo antinatural, ¿sí? O sea, es natural tener oídos, pero no tener oídos es antinatural. Hay personas que, pues, nacieron así, mis hermanos, ¿sí? Y tú no te podrás imaginar cómo se siente esa persona al no escuchar, ¿sí? Cuando, no sé, vas a la playa, las albercas, y por un momento que te sumergiste en el agua, tragaste salió por dentro y se te abrió el oído y se te metió algo. ¿Y cómo sales? Camines como si estuvieras adentro de un tonel, ¿verdad? Un tambo. ¿Sí? Es feo. Imagínate a aquella persona que no escucha, que así nació. Por eso es tan importante los miembros que el Señor nos ha dado a nosotros como seres humanos. Y estamos hablando del oído, porque el oído, mis hermanos, ¿sí? Es algo, ¿verdad? No fue la palabra, pero Satanás trabaja con el sentido de la vista, ¿sí? Nuestro Señor trabaja en nuestra vida en el sentido de oír. ¿De dónde viene la fe? Por el oír. En un momento el Señor le dijo al pueblo de Israel: oye, Israel, oye. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, cuando vemos en la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús se dirige a los que tienen oídos, mis hermanos, se refiere a todos los que han recibido sus palabras. ¿Por qué? Porque un momento dado escuchaste, recibiste su palabra. Amén. Aquel momento que llegaste a los pies de Cristo, alguien te dijo: Cristo te ama. ¿Qué pasó? Escuchaste, recibiste la palabra del Señor. Y es por eso que estás aquí, ¿sí? Pero hay a veces en nuestro caminar, en el trayecto del camino, vienen desánimos, vienen momentos en los cuales te quiere apartar el enemigo del camino del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dejamos de escuchar al pastor de pastores. Dejamos de escucharle, dejamos de ponerle atención. Y por lo tanto estamos escuchando otras voces que no es el pastor, ¿sí? Y que nos está deslineando o que nos está distrayendo de la voz del pastor. Entonces en esta noche el Señor nos está diciendo a nosotros: ustedes han recibido mis palabras, sin importar qué edad tienes, sin importar tu etnia, sin importar tu idioma o la condición económica. No importa eso. Lo importante es que escuchaste la palabra de Dios. El evangelio es para todos, ¿sí? Para todos es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y tú y yo la hemos recibido. Pero ¿hace cuánto tiempo has dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Hace cuánto tiempo has dejado de escuchar su palabra? Porque hay una diferencia de escuchar, y ahorita lo que vamos a ver. Hay una diferencia entre tener oídos, hermanos, y tener oídos para oír.
No sé si les ha pasado a los padres, ¿verdad? Pero quieren hacer algo, mandan al niño a la tienda, ¿sí? Y el niño está jugando. Oye, Robertito, ves a comprarme un kilo de huevo. Y el niño está jugando. Esta mamá, Robertito, ves a comprarme un kilo de huevo. Y el niño sigue jugando. ¿Qué pasó? No es que el niño no haya escuchado. Sí escuchó, pero no obedeció. Amén. En la vida física pasa eso, y en el ámbito espiritual de la misma manera, mis hermanos. Por eso hay una diferencia entre tener oídos y tener oídos para oír. ¿Qué es lo que dice el Señor? El que tiene oídos para oír, oiga. Tú tienes oído. ¿Y el oído para qué es? Para oír. ¿Sí? Y cuando tú y yo escuchamos, pues nos levantamos a accionar. Amén. La parábola de Jesús, hermanos, nos habla acerca del sembrador. Han visto mucho, han leído mucho esta historia, la palabra del sembrador. ¿Sí? En Marcos capítulo 4, versículo 13 a 20. Vamos aquí mismo, Marcos 4. Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, mis hermanos. ¿Sí? Y lo habla primero en parábola. ¿Sí? Y luego los discípulos dicen, bueno, pues ¿por qué nos hablas en parábola? Y vemos nosotros la respuesta del Señor en esta porción de la Escritura. Le dice verso 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y empieza a decir, ¿qué significa esta parábola? La semilla, la palabra de Dios, el sembrador es el Hijo del Hombre, y empieza a explicar las condiciones del terreno donde la semilla cayó. ¿Qué es la semilla? La palabra. A veces los corazones no están dispuestos. Hay dureza en el corazón. ¿Por qué? Porque no se prepara el corazón para recibir la semilla. El sembrador, el agricultor, para sembrar, primero prepara la tierra. ¿Por qué preparó la tierra? Porque vino la lluvia temprana, ¿sí? Y preparó la tierra, la aró, con maquinaria, etc. Luego sembró la semilla. Si siembra así la semilla en un lugar no preparado, ¿qué va a pasar con esa semilla? No va a pasar nada. Entonces hay condiciones de corazón. Según la condición del corazón, hermanos, la semilla, si ese corazón está preparado, va a caer la palabra de Dios y va a dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Eso es la explicación, hermano, de la parábola, en los que los discípulos estaban diciendo, pues explícanos, ¿sí? Por eso vemos nosotros aquí, hermanos, que la palabra de Jesús, del sembrador y la semilla, contrata tipos de oyentes. Son personas que oyen, pero no dejan que la palabra de Dios, haga la obra en sus corazones. Oyen, nada más. Pero al respecto de todo esto, no dejan que se arraigue por la condición del corazón. Esa semilla no va a arraigar, no va a dar raíces. Si tú y yo nos ponemos atención en toda esta porción de la Escritura, una cayó en el camino, otra cayó en pedregal, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Algunos oyen la palabra de Dios, hermanos, pero no dejan que la palabra se arraigue en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué no brota raíces en ellos? Porque les vence muchas veces, hermano, la seducción de los placeres. La seducción de los placeres, las comodidades mundanas.
Y otros también acaban también rechazando la palabra a causa de la persecución, a causa de las pruebas. No soportaron y dejaron. ¿Sí? Se salieron de la pista, salieron del camino. Dejan de buscar de Dios. No soportaron la prueba, no soportaron la persecución. Todo de antemano, al ser llamados, Dios al llamarnos, Él nos enseña: bienaventurados si te persiguen, dichosos si te vituperan. Estamos todos enterados, pero no muchos soportan esto. No muchos. Otros vuelven atrás y ya no siguen adelante. Otros reaccionan y se vuelven a levantar. ¡Qué bueno! Dios lo recibe. Amén. Con los brazos abiertos. Pero hay otros que ya no vuelven a buscar de Dios. Es triste esto. ¿Por qué, hermanos? Porque no están dispuestos a soportar. No están dispuestos a padecer. Jesucristo nos dijo que si tomamos su cruz, que le siguiéramos. ¿Y qué significa la cruz? La cruz significa muerte. El morir a ti mismo, tu yo, tu ego. Y que tú estás dispuesto a seguir al Señor a pesar de las condiciones del camino. Amén. ¿Amamos al Señor? Amén. ¿Estás dispuesto a seguirle? Amén. Aunque te den 2 cachetadas. Amén. Aunque te persigan. Amén. Aunque te encarcelen. Amén. Qué bueno, hermano. Qué bueno. De eso se trata. Otros oyen la palabra, hermano, y se abren a comprenderla. Esa es la que cayó en buena tierra. Oyen la palabra y abren su corazón a comprenderla. Y la aceptan. ¿Para qué? Porque ellos saben que la palabra que están escuchando va a ser la obra en su vida. Les va a transformar. Va a cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Va a transformar sus pensamientos. Amén. Amén. Los que tienen oídos para oír, ¿sabes qué es lo que hacen? Permiten que la palabra dé fruto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se pusieron a practicar. Amén. Se pusieron a practicar. ¿Y qué es practicar? Tú me dices, bueno, guárdale y practica. ¿Qué es? Poniendo un ejemplo, el Señor dice: no dejes de orar. Amén. Si tú dejas de orar, ¿qué es lo que va a pasar? No estás practicando la palabra. Cuando tú oras, estás practicando. No te dejes de congregar. Cuando tú y yo escuchamos, ponemos atención y obedecemos, estás practicando la palabra de Dios. Pero cuando no te dejas de congregar, no lo estás haciendo. Amén. Poniendo un ejemplo así, hermanos. Entonces la práctica nos va a llevar a dar frutos. Frutos. Y esos frutos se van a ver en nuestra vida. El árbol se conoce por sus frutos. Así que depende del que oye, hermano. Y el que oye decide si toma la palabra en serio y busca la comprensión. Esa es la decisión de cada oyente. Esa es la decisión de mío y tuyo. De tomar la palabra en serio, hermanos, y ponerlos en práctica. Porque hay a veces que no tomamos la palabra en serio. ¿Cuántos temas hemos escuchado? Muchos temas. Pero ¿cuánto hemos practicado de esos temas? Eso depende del que oye. Depende del que sí lo toma en serio, el que quiere comprender. Por eso, hermanos, solo unos pocos están dispuestos. Unos pocos, no todos tal vez. Pero qué bueno que fueran todos. Pero estamos hablando de la condición de cada corazón.
Puedes estar aquí, pero puedes estar pensando en otro lado. Puedes estar pensando en la playa. Puedes estar pensando en Europa, en Francia. ¿Sí? O en los frijoles en que te quedaron la olla, no pagué la estufa. Se me van quedando los frijoles. Pensamos en otras cosas, estamos distraídos, aunque estamos escuchando. Pero al final, si alguien te pregunta, oye, ¿y cómo estuvo? ¿Y qué tema se compartió hoy? Pues, oye, ¿quién? Le pregunta al esposo, no, pues yo tampoco. No pusieron atención. Y la exhortación en esta noche es: pon atención. Pon atención a la palabra de Dios. Pon atención a lo que el Señor está diciendo el día de hoy. El resto tiene oídos, pero no tienen oídos para oír. No disponen sus oídos para oír. ¿Por qué? Porque muchas veces endurecen sus corazones por amargura, por falta de perdón, por tantas cosas que guardamos acá que la palabra no llega, porque cerramos nuestro corazón, endurecemos, nos resistimos a la presencia de Dios. ¿Sí? En una porción de la Escritura dice al pueblo de Israel, ¿verdad?, de dura cerviz, de cuello duro. ¿Por qué? Se resisten a la presencia de Dios. Miren, para explicarle esto, en la antigüedad a los bueyes, los caballos, ¿verdad?, le ponían lo que eran yugo. Y los yugos eran la forma del cocote del animal. Y había toros que no se querían que le pusieran el yugo, se resistían. Y en el ámbito espiritual así, a veces nos resistimos a la presencia de Dios. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere ministrarte, pero nosotros nos resistimos a lo que Dios quiere ser en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Amén. Muy bien. Entonces, cada vez que Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te está pidiendo a ti y a mí como iglesia que le prestes mucha atención. Pon mucha atención. Pon mucha atención. Escucha. Préstame atención. ¿Cómo te sientes tú cuando estás platicando con una persona y más bien te está diciendo él las cosas, ahorita le estás poniendo mucha atención? Pero una vez cuando tú ya quieres responder, ¿verdad?, le das un consejo, ya se me hizo tarde, ¿no? Ya está desesperado y no te está escuchando. ¿Cómo te sientes? Pues nada, oye, yo te presté atención y tú no me estás prestando atención. Como ya te desahogaste. Y así pasa, hermanos. Así pasa. El Señor quiere que le prestemos atención. ¿Por qué quiere que le prestemos atención? Vámonos ahora sí, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 9 al 10. Y si tú estudias todo este capítulo, te habla de la bestia, habla de la bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, etc. Eso está hablando de naciones conglomeradas, de naciones que se unieron, que se mezclaron. ¿Sí? Pero de ahí te está hablando también de que un cuerno va a salir de ahí, de esas bestias. Y eso habla del anticristo. ¿Sí? Estamos en tiempos finales. La venida del Señor está cerca. Pero también se aproximan, a la tierra se aproximan persecuciones. A la iglesia se aproximan persecuciones. Ustedes dirán, bueno, hermano, pues es que la iglesia no va a pasar eso. Y hemos estado enseñando respecto de esto. Si pasemos o no pasemos, preparémonos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados para enfrentar esos tipos de persecuciones? ¿Estamos preparados?
Solamente tú conoces tu corazón, tu vida, y Dios conoce tu condición y mi condición como iglesia, si estamos preparados o no. Pero el Señor está dando tiempo todavía para que la iglesia se prepare, porque la iglesia no estamos preparados para lo que se recibe. Tú dirás, bueno, hermano, pues es que eso es para el pueblo de Israel. Sí, pero nosotros descendemos también de Israel. Somos esa rama que fue injertada del olivo natural. Y que Apocalipsis 12 dice que el dragón, ¿verdad?, se enfureció porque no pudo hacerle daño a la mujer, a la nación de Israel. Y se fue con el resto de la descendencia de ella, los que guardan su testimonio y los mandamientos. Amén. ¿Quiénes son? Bueno, hay tres posibilidades. Una, pueden ser los 144,000 sellados, que son predicadores, no son los testigos de Jehová, son predicadores, que solamente Dios conoce quiénes van a ser, preparados, que van a predicar entre la gran tribulación. ¿Sí? Otra posibilidad puede ser, hermanos, los que se han quedado del arrebatamiento. Otra posibilidad es que sea la iglesia. ¿Sí? El punto aquí importante es, ¿estamos preparados? Los veo muy serios, hermanos. Por eso en esta noche el Señor me exhorta: pon atención. Pon atención, pon atención. Escucha mis palabras. ¿Por qué? El hecho, hermano, de que el deseo de Dios de la eternidad ha sido siempre la salvación de todos los hombres, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por su amor estamos aquí, por su misericordia, por su gracia la hemos conocido. Pero si no, ¿dónde estuviéramos, hermanos? ¿Dónde? ¿Te has preguntado tú alguna vez? Así que Cristo, por eso vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hizo ese sacrificio perfecto. Antes de la fundación del mundo ya estaba destinado, ya estaba preparado para rescatar, para salvarnos. Amén, gloria a Dios. Pero eso, hermanos, no anula la responsabilidad del hombre. Eso no anula la responsabilidad del hombre. Cada uno de nosotros somos responsables, tanto para el creyente como para el que no conoce. Hay una responsabilidad. Por eso es que tú y yo como iglesia debemos a prestar atención. Si aquella persona que tú le estás predicando te presta atención, qué bueno, gloria a Dios. Y si no, está rechazando la salvación, está rechazando la vida eterna y se está condenando a sí mismo. El Señor no viene a condenar, Él vino a salvar. La persona se condena porque no creyó en el unigénito del Padre. Entonces hay una responsabilidad de ambos lados. Por eso es la exhortación: pon atención a lo que Dios dice. Amén. ¿Y cuál es la decisión que tienes que tomar al respecto? Sé consciente, sé responsable, porque hay consecuencias eternas, tanto vida eterna como muerte eterna. Hay consecuencias, buena y mala. Por eso nosotros necesitamos ser responsables, ser conscientes. Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 12: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es racional? Nosotros como seres humanos razonamos. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? ¿Estás consciente a quién estás adorando y alabando? Pero hay a veces tantas distracciones, muchas distracciones, que aún dentro de la iglesia se mueven esas distracciones. ¿Por qué? Porque no nos despojamos de toda carga, de todo peso. No nos despojamos
y entregados en la mano de Dios aquello que quiere interrumpir nuestra comunión con Dios. Amén. Tanto aquí en la iglesia como en tu casa también. El enemigo va a tratar de distraerte de muchas maneras. Todo va a depender de ti. ¿Qué tan serio has tomado la palabra de Dios? Amén. Estoy hablando con personas responsables, con personas que están conscientes, con personas que sí saben oír. Amén. Con personas que están conscientes que hay consecuencias eternas, buenas o malas. Por eso aquí también el apóstol Juan está dando la exhortación. Si alguno tiene oído, oiga. Y estas palabras fue repetida, hermanos, también en los evangelios, lo que acabamos de ver, pero también a las 7 iglesias del Apocalipsis. Cada final de la carta dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién dice? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Señor estaba diciendo a la iglesia: ponme atención, présteme atención para todo lo que viene. Présteme atención. Un maestro siempre te va a pedir: préstame atención. Y estás ahí porque te interesa aprender de él. Amén. Así que todo esto, hermano, es un llamamiento a la iglesia a poner atención, a que miremos, a que obedezcamos, a que seamos fieles, aún en medio de las dificultades, aún entre la tribulación. Aún en eso es necesario, hermanos, que pongamos atención, porque lo que se avecina adelante no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. Es un llamado a resistir. Es un llamado a resistir, a que nuestra fe resista y a no ceder ante la opresión del enemigo. Amén. Por eso decíamos las condiciones de los corazones que no resistieron cuando vinieron las pruebas, cuando no resistieron y dejaron. Pero el que sí recibió la palabra, esa rezó, creció y dio fruto. Hay resistencia, hay un buen fundamento. Dice otra porción de la escritura, la parábola, hermanos, del insensato y del sabio. Dice: les compararé a un hombre prudente o a un hombre insensato. ¿Sí? El prudente dice que escuchó y ahondó y edificó su casa sobre la roca. ¿La roca quién es? Cristo, su palabra. El insensato no. El insensato desprecia la enseñanza. Dice Proverbio 1:7. Pero dice que este edificó su casa sobre la arena. Escuchó, pero no ahondó, no practicó. Edificó su casa sobre arena, y vinieron fuertes vientos, fuertes ríos, y fue grande la ruina de aquella casa. La prueba vino para el que edificó en la roca y tanto para el que edificó en arena. La prueba fue igual, pero ¿quién resistió? El que edificó sobre la roca. Hay una buena resistencia en la fe. Cuando vienen esas pruebas, vienen esas persecuciones, hermanos, hay una buena resistencia. Tu fe está firme, resiste y pasas la prueba. Pero el que no, es porque no puso atención. No puso atención. Y por lo tanto, no resistió en el momento de la prueba. No solo los creyentes deben oír, como decía anteriormente, también los incrédulos. Cada quien es responsable. ¿Sabes por qué nos dice esto? ¿Sabes por qué el apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo, los siervos de Dios, nos exhorta a la palabra de Dios, a que pongamos atención a su palabra? Miren lo que viene en el versículo 10. Léalo por favor. ¿Qué dice? Voz fuerte. ¿Qué dice?
cautividad. Si alguno mata a espada, la espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Quiénes son los santos? A ver, no me escucharon bien, ¿verdad? ¿Quiénes son los santos? Yo me he pedido santos, pero no el apellido me va a salvar. Si no busco la santidad. Todos como iglesia somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Amén. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por eso es aquí donde el apóstol Juan nos exhorta. ¿Por qué, hermanos? Porque los creyentes pueden ser llevados en cautividad. ¿Qué te habla? Encarcelamiento. Por predicar la palabra te pueden encarcelar. ¿Qué está pasando en estos tiempos? A los pastores que no casen, ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo. Si no lo hacen, 5 o 10 años en la cárcel. Esto está empezando. ¿Vamos a ceder a la opresión del enemigo? Si no estamos firmes en la palabra, tenemos que resistir. Por causa de la palabra, puedes ser encarcelado. Por causa de la palabra, te dejaron de hablar tus parientes. Porque recibiste a Cristo, te dejaron de hablar tus hijos, tus familiares. Ajá. Recuerden que Cristo no vino para traer paz, sino para ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Para contención. ¿Por qué? Porque se opone la nuera con la suegra, el suegro con el yerno, y así, ¿verdad? Por causa de Cristo te van a dejar de hablar. Por causa de Cristo te van a perseguir. Pero si tú y yo no estamos preparados, tu fe no está firme, no vas a resistir, vas a ceder a la opresión. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Hay una persona, lo comentaba el miércoles, que decía: pastor, estoy siendo perseguido, atribulado en mi trabajo. Digo, ¿y eso por qué? ¿Cuál es la causa? Y déjame te pregunto, ¿la causa de que eres perseguido, atribulado, es porque les predicas la palabra? Y me dice, no. ¿Por qué entonces? Porque andas metido en cosas que no te corresponden. Entonces, es una persecución. Es una tribulación. Si tú predicas la palabra, gózate, alégrate. No te entristezcas, alégrate, gózate, eres dichoso, porque por causa de Cristo está pasando eso. Pero si no, te estás prometiendo en otra área que no te corresponde. Pueden ser llevados a cautividad. Otros hermanos pueden ser muertos. ¿Muertos a qué? A espada, como dice Juan. ¿Sí? Y por eso es que Juan nos dice: estén preparados. Estén preparados para estas dos formas de persecución, porque te habla forma de persecución. Estés preparado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es lo que va a hacer la bestia en esos tiempos, hermanos, de persecución. Eso es lo que va a hacer, va a perseguir. Pero ¿sabes qué? Ellos van a recibir una justa retribución. Ellos van a recibir, hermanos, un justo pago. Hay a veces que nos desesperamos por lo que pasa en nuestro país. Tanta corrupción, tanta injusticia. Y no nada más aquí, en otros países también.
¿Y qué podemos nosotros hacer al respecto? Orar solamente como iglesia. Orar. Pero aquellos momentos van a ser más difíciles todavía. Más difíciles, hermanos. ¿Quién nos exhorta a esto? A que tú y yo aprendamos a depender enteramente de la providencia de Dios, hermano. ¿Y sabes qué? Que cuando nos pasen esas cosas, no tratemos tú y yo de resolver las cosas por nuestra propia manera. No, aquí el que me nace me la paga, ya siendo cristiano. No, el que me dio una cachetada, pues yo le voy a dar 2. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues si les predicaste la palabra. ¿Por qué vas a resolver por tus propias maneras, tus propias fuerzas? ¿Dependes de Dios o no? Fíjese qué contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque predicamos el amor y queremos vengarnos. Predicamos el amor y queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y no es así. Por eso, ¿estamos preparados o no estamos preparados? No, a mí el que me hace me la paga. Mírame tantito. Entonces el amor de Cristo no está en tu corazón. No te vengues. No te vengues. No hay lugar. No hay lugar para la venganza en la iglesia. No hay lugar para la venganza. No te puedes vengar. No puedes hacer la venganza por tus propios medios. No, mi hermano. Es una contradicción. Defender el evangelio del amor de Dios usando la violencia es una contradicción. Tenemos consejo en la palabra de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, hermano, resumió muy bien cuál debe ser la actitud de los creyentes, de los santos que sufren injusticia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? 1 Pedro 4, verso 19. Se lo voy a leer y pongan atención. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Una vez más, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Quién nos recomienda Pedro? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, encomienda tu alma al fiel Creador. Amén. Porque si esto lo hicieron a Cristo, ¿tú crees que tú y yo nos vamos a librar? El alumno no es mayor que el maestro. Si a Cristo lo bofetearon, lo persiguieron, lo escupieron, se burlaron de él, etcétera, muchas cosas. Y murió por ti y por mí. ¿Tú crees que nosotros vamos a ser librados? Si tú y yo vamos a Cristo, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Te estoy hablando la realidad. Te estoy hablando el evangelio. Si alguien te dice que te dijo que vas a dejar de sufrir, vas a ser muy próspero, te engañó. O te pintó el camino del Señor en color de rosa. Todo va a estar muy bien. Y cuando viene el momento, pues no que todo iba a estar bien. Y es que ahí cuando se va para atrás. Porque no se le enseñó la verdad. La verdad nos hace libres. Amén. Pedro dice: encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo el bien. Sigue haciendo el bien. Tenemos también el ejemplo supremo de Cristo. 1 Pedro, búsquenlo por favor, capítulo 2, 21 y 23. Vayamos para allá. ¿Ya lo tienen? 1 Pedro 2, del versículo 21 al 23. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Eso lo hizo Cristo? Con nosotros. Cayó, enmudeció, no abrió su boca. No le dijo: ahorita van a ver, al rato, ¿verdad? Pedro, cuando lo arrestaron al Señor, sacó la espada
espada y le mochó la oreja a un soldado llamado Humano. Y el Señor le dijo, lo exhortó, guarda tu espada, porque no es con espada. No sabes que puedo pedir una legión de ángeles para que vengan a mi encuentro y me ayuden. Pero no es así, para que se cumpla la palabra. El Señor podía defenderse. Eso es carácter. Eso es mansedumbre. Saber que puedes defenderte, pero por causa de la palabra. Mejor dejar la causa al que juzga justamente. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Hey, no te vengues, la vas a regar. La vas a regar. Y ese es el cristiano. Y es el que está levantando las manos, adorando a Dios. Ese es el que predica el amor de Cristo. Y ahorita ya me amenazó. Ahorita ya me dijo que vas a ver. Te voy a poner como camote. ¿De qué se trata, pues? Esto puede parecer una actitud débil, hermanos. Esto puede parecer una actitud de debilidad, de perdedores. No voy a permitir que me den una cachetada, no voy a permitir que me estén ofendiendo. No. ¿Sí? Si tú amas a Cristo, amas también a tu prójimo. No voy a permitir eso, que me ofenda, que me digan. No. El amor de Cristo se ha derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Hey. Por eso, ponga atención, porque la regamos. Y el nombre del Señor es blasfemado allá afuera, por causa de nosotros, por causa de que no practicamos, de que no ponemos atención. ¿Cristo vive? Esto no es una actitud débil, esto no es una actitud de perdedores. No, así parece, así se ve, pero no es así, mis hermanos. Lo cierto es que es fácil responder con agresividad, eso es cierto. Podemos responder con agresividad cuando somos maltratados. Podemos nosotros querer vengarnos cuando somos golpeados. Pero no, el Señor te dice, hey, encomienda tu causa al Señor. Encomiéndalo. Romanos capítulo 12, verso 19. Vayámonos por allá rápido. Y alguien lo lee con voz fuerte, de trompeta. Nos aconseja aquí el Señor. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No venguéis, dice. Ajá. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. ¿Sí escucharon, hermanos? Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vengues, no quieras resolverlo con tus propias manos, deja la justicia de Dios. ¿Qué es lo que te dice el gobierno? Hey, no hagas las cosas de tu propia manera, ¿verdad? Déjame. ¿Sí? En el ámbito espiritual, en el reino de Dios, así lo dice la autoridad máxima. Encomiendo tu causa solamente. Señor, ten misericordia. Aquel que te está maldiciendo, Señor, bendice. Ten misericordia, Señor. Da la oportunidad que te conozcan. No vayamos a ser, ¿verdad?, como los discípulos del Señor, ¿verdad? Alguien, ¿verdad?, que no recuerdo muy bien la escritura, pero dijo uno de sus discípulos: Señor, quieren que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el Señor les suelta: bueno, ¿de qué espíritu son ustedes? A veces queremos obrar de esa manera así, ¿verdad? Pero no es así. Nuestro Dios es un Dios de amor. Amén. Imagínense si fuera como nosotros, ya nos hubiera consumido, hermanos. Pero nuestro Dios es amor. Aleluya. ¿Cómo estamos?
Hay un gran consuelo para nosotros, hermanos. Para aquellos que sufren cualquier injusticia, especialmente para aquellos que pasan, hermanos, por momentos difíciles. Hay un consuelo para ti, para mí, como iglesia. ¿Sabes qué? Va a haber justicia en el momento oportuno. Y ninguna causa quedará pendiente, hermano. Va a haber justicia cuando el Señor venga. Y nada va a quedar pendiente. Nada. El mal no puede triunfar, ni Dios puede ser burlado. Dios tiene todo en perfecto control. Gálatas 6:7, se los leo. Dice así: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Podemos entender entonces la exhortación del Señor, la exhortación de Juan, del apóstol Juan. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué? Porque algunos van a ser llevados, van a ser encarcelados, van a ser llevados a cautividad. Algunos van a ser muertos a espada. ¿Sí? Por eso pongamos atención, porque en esos momentos, si tú y yo no resistimos, tronamos. Porque ese momento, si le dicen a aquel cristiano que se quedó, ¿niegas a Cristo o no? Y si tu fe no está resistente, puede ceder. Entonces viene la mano y vas a poder comprar todo lo que tú quieras y vender. Pero si tú niegas, pero si tú dices yo amo a Cristo y no lo voy a negar, ¿qué va a pasar? Cuello. Pero Pablo dijo: hey, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay un gran galardón en el reino de los cielos para todos aquellos hermanos que sufrimos por causa de la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pongamos atención. Es importante escuchar la exhortación. Es importante oír con atención y tomar las actitudes correctas en la iglesia. Porque cada cosa que tú y yo hagamos será juzgada. Cada cosa. Y no lo olvidemos, el castigo por el pecado será eterno. ¿Sí? No lo olvidemos. Pongamos atención. Mantente firme en el camino, no te salgas del camino, mantente firme. Si Cristo te ha perdonado, te está restaurando, te está obrando en tu vida, no te salgas del camino, mantente firme. Ponga atención a la palabra de Dios, ponga atención a la exhortación del Señor en nuestra vida y mantente firme, perseverando en el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba, a pesar de la situación económica, a pesar de todo. El Señor está ahí contigo. No te desanimes, no cedas, no bajes la guardia, no bajes la mirada. Confía en el Señor, porque Él es fiel. Fiel es el que nos ha llamado. Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Aún en un momento difícil, ahí está contigo. Ahí está contigo. Ajá. No, pues es que entre más busca el Señor, más pruebas vienen. Entre más oro, más pruebas vienen. Entre más oro, mira cómo estoy económicamente. ¿Amas al Señor? El Señor sufrió por ti, porque te amó con amor eterno. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces démonos cuenta, hermanos, de que cuando aquí dice que los que llevan en cautividad a otros también serán llevados en cautividad. Y esto nos enseña que cautiverio. Esto nos quiere decir que el cautiverio de los últimos días tendrá lugar a aquellos que están persiguiendo, a aquellos que están encarcelando, a aquellos hermanos que persiguen a la iglesia. Van a tener un lugar eterno en el lago de fuego y azufre, donde dice la Escritura
que arde eternamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Ese va a ser el final de Satanás, el final del anticristo, el final del falso profeta, el final de la bestia. Va a ser el final. Pero tú y yo como iglesia vamos a estar gozando por la eternidad. Los discípulos dieron su vida por el Evangelio. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Profetas dieron su vida por el Evangelio. Y vemos la fe de estos grandes hombres y hebreos. Muchos conquistaron, muchos fueron perseguidos, muchos fueron aserrados, otros conquistaron reinos, fueron muy bendecidos, claro que sí. Pero no siempre la fe es bendición. La fe también te va a causar persecuciones. ¿Estamos preparados? Pónganse de pie.